Saludos amigos una vez más a este su espacio, Iglesia y Actualidad, como siempre dándole pues la bienvenida a todos. Me encuentro por aquí con mi querido padre Cecilio de los Santos y nuestro Juan Cepeda, señores, Nuestro en querido esta semana. Felo. Sí, nuestro Así Felo. es. Gracias, gracias. Una alegría, mucha alegría, de verdad, poder compartir con ustedes, como cada semana, este contenido de Iglesia y Actualidad, donde en el día de hoy vamos a compartir el Evangelio, donde vamos a ver a Jesús caminando por Galilea, sanando las enfermedades, y vamos a ver cómo esta acción de Jesús nos impacta a nosotros en nuestra vida hoy. Seguimos entonces con la catequesis de cada semana. El Papa continúa esa catequesis de los vicios, de las virtudes, y esta vez nos habla sobre la ira. Señor, y algo importante también que el Papa pues habla de la Jornada Mundial por los Enfermos, que ya próximamente, ¿verdad?, se celebra el Día de Nuestra Señora de Lourdes, y ese mismo día se aprovecha para hablar de esa jornada. Muchos enfermos, ¿verdad?, podrían ser sanados, y es una bendición porque también imponen la unción de los enfermos. Pero también, señores, damos inicio a este mes de febrero, ¿verdad?, mes de la patria, de nuestro país, de la República Dominicana, pero también el mes del amor y el mes, señores, donde damos inicio del miércoles de ceniza a la Cuaresma. De esa manera iniciamos su programa Iglesia y Actualidad. Gracias una vez más por su sintonía, señores. Nos vamos con este primer bloque, pues una parte muy importante para todos nosotros los cristianos, señores, hablar de lo que es la palabra de Dios, el Evangelio que corresponde para el domingo quinto, así mismo, Padre, tiempo ordinario, con nuestro Padre Cecilio. Bien, del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, como acabamos de escuchar este Evangelio de San Marcos, como ya hemos dicho, correspondiente al domingo quinto del tiempo ordinario, nos trae una enseñanza muy importante que, como decíamos al principio, debe de impactar en nosotros hoy. Vemos a Jesús recorriendo Galilea. Recordemos que Jesús se crió en Nazaret, que es un pueblito de la zona de Galilea. Y allí estaba él sanando enfermedades, visitando a sus gentes cercanas, y todo el mundo se agolpaba tras él, porque muchos sabían que en él había una fuerza extraordinaria y que todo el que estaba con fe y caminaba con él podría ser curado. Y vemos a Jesús curando a la suegra de Simón allí y de Andrés. Y al curarla, el poder de Dios le acompañaba y Jesús devolvía simple y llanamente la vida. Y ustedes saben, mis hermanos, algo importante. Ese mismo Jesús que curó a la suegra de Pedro, ese Jesús que imponía las manos y todas las personas que acudían a él en busca de salud, lo veíamos también a Jesús en esta semana
con una mujer que con solo tocarle el manto, su hemorragia podría curar. Lo que quiero decirles es que ese mismo Jesús está presente hoy en nuestras vidas, en los sacramentos, en la proclamación de la palabra, cuando nosotros lo invocamos en la oración. Ese Jesús sigue sanando hoy. Y si nosotros acudimos a Él, abrimos el corazón y abrimos también nuestra mente, Él también sigue curando. Y si lo hizo aquella vez, ¿cuánto más lo puede seguir haciendo hoy? Porque la palabra de Dios es permanente, es actual, cuando nosotros creemos en ella. Y de una manera u otra siempre tenemos alguna situación que presentarla al Señor. Por eso debemos de recordar, Felo y Lusitania, que la misma misión de Jesús es la nuestra hoy. Claro. Y la tuya, como bautizado, como bautizada. ¿Cuál? Hacer visible el reino de Dios con tu testimonio de vida, curando a los enfermos, acompañándoles y animándoles. Y el Señor es quien hará la obra. Por eso es importante que nosotros oremos por nuestros enfermos, precisamente en este mes dedicado a los enfermos, con el motivo de la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, que luego compartiremos. ¿Qué le parece? Así es. Padre, muy Excelente. interesante, y Lusitania, si nos ponemos a ver, es la acción del Mesías. Esa acción del Mesías que desvela la misericordia de Dios, pero desvela también su poder por encima del mal, por encima de la muerte, por encima de las enfermedades. Y este Mesías manifiesta todo esto acercándose al necesitado, acercándose al leproso, acercándose a todo aquel que estaba carente y que necesitaba vida. Es un gesto tan maravilloso el ver cómo Jesús toma a la suegra de Pedro en las manos. Es un gesto de amor, de cercanía, de compasión. Y otro elemento, Padre y Lusitania, que vemos en este Evangelio es que, claro, ese es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero este Hijo de Dios estaba en la carne. Este Hijo de Dios, este Mesías, necesitaba la oración, necesitaba estar cercano al Padre y hacer fluir la otra persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el que da poder para resucitar, el que da poder para liberar, el que da poder incluso para mandar a callar al demonio, porque el demonio sí le conocía, pero todo lo que podía decir y todo lo que puede decir el demonio son falsedades, no es un reconocimiento para adorar a Dios. Otro elemento importante a resaltar en este Evangelio es, señores, la asiduidad, ser asiduo en esa oración. Y Jesús nos presenta de madrugada. ¿Cuántas veces nos quedamos durmiendo? ¿Cuántas veces nos acomodamos o decimos o ponemos muchísimas excusas para no rezar? Jesús desde primera mañana ofrece el día a Dios. Wow, sí, mira, es un ejemplo muy grande para todos nosotros. Bueno, señores, como hablaba el Padre, yo ahorita cuando escuchaba el Evangelio, me acordé, sí, de esa otra sanación que en esta misma semana escuchamos cómo el Señor, esa persona que tenía 12 años con ese flujo, pues fue sanado. Y vemos que cómo se va corriendo, porque ahora vemos cómo la gente se agrupaba, aquí lo dice claramente la palabra. Uno se puede imaginar cómo la gente iba comunicando en las comunidades, en las aldeas, de que había el Mesías estaba por ahí, que había ese Jesús que estaba sanando, que estaba liberando a los enfermos. Y ya podemos darnos cuenta nosotros cómo salía tanto poder de nuestro Señor. Hoy también el Señor sigue sanando. Y ya lo decía el Padre ahorita, el Padre Cecilio, eso que hacía nuestro Señor es un ejemplo para toda la humanidad y debemos, como bautizados, como cristianos que somos, nosotros seguir esta misión tan grande que tenía nuestro Señor y que no es nada imposible porque sabemos que para Dios pues todo es posible. Realmente lo que para el hombre no se le hace, ¿verdad?, en su mente, y a veces hay personas que dicen, no, porque yo no voy a lograr tal cosa, pero sabemos que para Dios sí se puede
todas las cosas son posibles. Lusitania Entonces, ¿sí? y nuestro querido Felo, ese gesto que Jesús hizo con esta mujer, lo podemos hacer también nosotros, Claro, Así es. claro, así es. ¿verdad? Tomar de la mano. Quizás a veces queremos hacer el milagro, pero el milagro no lo podemos hacer nosotros. Así es. El milagro siempre lo hace Él, Así ¿verdad? Entonces, en nuestras comunidades, ¿cuántos enfermos hay? Se nos mueren muchos. Así es. ¿Cuántas veces he ido yo a verlo, a darle una palabra de aliento, a leerle la palabra, ¿verdad? Es bueno hacerse esa Exacto, es pregunta. importante. Y Jesús, a donde quiera que va, hace visible la voluntad del Padre, haciendo sanaciones. Es el Mesías, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, pero sobre todo el que trae la gracia y el que viene a tocar nuestras miserias, nuestros dolores. Cuando hace la obra allí, pues debe de seguir a otros lugares para también hacer visible el reino. ¿Qué le parece? Excelente. Padre, mire, y Así es. algo que quería comentar es, muchas veces nos acomodamos y cómo venían los discípulos para reprochar a Jesús de que todo el mundo, que es todo el mundo, a veces uno se puede acostumbrar a la chercha, ¿verdad? Al bullicio, al tumulto, cuando verdaderamente muchas veces es buscando fama, buscando reconocimiento, y Jesús da con la clave, para eso he venido. Nosotros hemos venido y tenemos una misión de no acomodarnos, de anunciar el reino de los cielos a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. Y no podemos acomodarnos a una comunidad, a un grupo, y muchas veces perder cuál es la misión y cuál es el llamado que tenemos de acercarnos a todos, no solamente a 2 o 3, sino a todo aquel que tiene sed de Dios, que es todo aquel ser humano Amén, necesitado de sed. Así mismo, de señores, ser y no complacido. hay, amén, amén, de ser verdad complacido, porque sabemos que el manantial de vida solo lo tiene nuestro Señor Jesús. Así es. Él es el único que puede tocar, sanarnos, liberarnos. Miren, algo tan satisfactorio, ¿verdad? Satisface a la persona cuando usted va a un lugar y usted sabe que hay alguien enfermo y usted tiene la oportunidad de predicarle la palabra, de hablarle de Jesús, de orar con esa persona. Yo creo que es algo que el Señor mismo nos ha instruido, nos ha dado el ejemplo más grande de que sabemos que cuando Él vino aquí a la tierra y ya vemos cómo sanó aquí a la suegra de Pedro, y de verdad que cada día nosotros debemos sentirnos comprometidos con nuestro Señor, y que esa misión de llevar la palabra, de orar por los enfermos, de orar por aquellos más necesitados y vulnerables, es algo, Padre, que no se nos puede, ¿verdad? No podemos perder el tiempo, a eso me refiero, no podemos perder el tiempo. Un elemento clave, Sí. la oración. La oración. La oración. Dice Felo, Jesús se fue a orar, fue a orar, ¿verdad? A solas, a orar. Y si Él, que es el Hijo de Dios, necesitaba la oración, ¿Quién ¿cuánto será tú y yo nosotros? necesitamos orar? ¿Cuáles son los momentos de oración que sacamos nosotros? En la oración, ¿qué pedimos? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Entonces, es un elemento clave. Para yo hacer visible el reino de Dios, yo tengo que pedir la fuerza. Y la fuerza nos viene de lo alto, pero yo debo de acogerla. En la oración, nosotros fortalecemos nuestra compañía con Él, nuestra intimidad con Él, para que la obra se siga haciendo realidad a través de su misterio de vida y de amor, ¿verdad? Así Padre, mismo. y no es una oración para centrarnos solo en nosotros mismos, en que yo, mi enfermedad, mis hijos, sino es una oración que renueva la misión, que nos impulsa cada vez más a otros horizontes, a otros hermanos que también, como ya decíamos, necesitan. Nuestra oración no debe ser egoísta, nuestra oración debe ser sincera y siempre a favor del reino de los cielos. Algo importante, bendito sea Dios, que hay que descubrir cuál es esa misión que tenemos, porque el Señor dijo claramente, vámonos a otra aldea. ¿Por qué? Porque para eso yo he salido. O sea, a veces quizá vamos a salir a una misión y nos encontramos con otras cosas y cuando viene a ver podemos perder
el norte, ¿verdad? O centrarnos de a qué misión yo iba a ese lugar. Mire, me encantó cuando Jesús decía claramente, vámonos ya a otra aldea, porque a eso yo he venido. O sea, es a sanar, A predicar y evangelizar. A predicar y evangelizar. Sí. Eso es muy importante, tomarlo en cuenta, señores. Cuando usted va a una misión, cuando usted sabe que nació para que Dios le ha dado el don de profeta, ¿verdad? Porque todos lo tenemos desde que fuimos bautizados. Señores, no perdamos el tiempo en cosas que vanas, como dice la palabra. No perdamos el tiempo en cosas que no nos van a ayudar a llevar a la vida de verdad verdadera. Que con facilidad perdemos el tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Un elemento importante sobre la oración es bueno reconocer que la oración no nos va a escuchar el Señor por más palabras que digamos. La oración debe de ser humilde, debe de ser confiada y debe de ser con esperanza. Y en la oración yo sé que ya Dios me ha concedido aún aquellas cosas que yo no me atrevo a pedir. Así que cultivemos la oración y acompañemos nuestra misión, porque hemos venido a este mundo para hacer visible el reino. La misma misión de Jesucristo, que es la misión de la iglesia. Esto no es solamente de la vida consagrada o de los sacerdotes, de los misioneros. Todos en este mundo debemos de cumplir una misión y debemos de pedir la fuerza del Señor, la sabiduría, para que tu paso por este mundo no sea uno más, sino haciendo huella, haciendo visible el proyecto de amor. Amén. Padre, y que otro elemento a resaltar es que, y ya usted lo mencionaba, también por medio de los sacramentos, también por medio de nosotros recibir esa gracia, la suegra recibió esa gracia, esa unción de la sanación, pero tanto los sacramentos como la sanación, como el encuentro personal con Jesús, lo que nos debe llevar es lo que hizo la suegra, de una vez a servir. A servir, no a servirnos. Y otra característica es que en la misión tenemos que ser compasivos. Y Jesús se acerca con compasión. En la misión tenemos que estar centrados en la oración. Y en la misión no podemos estar centrados ni en nosotros mismos, ni en nuestros gustos, sino en la voluntad que Dios quiere para nosotros en esa misión. Amén, amén. Bueno, señores, hagamos de que esta misión que todos tenemos, poder pedirle al Espíritu de Dios que sea quien nos ilumine y que podamos llevar con misericordia y amor a donde quiera que nos toque llevar este compromiso con Dios. Así que pasamos ya a una breve pausa. Usted no se mueva. Continuamos con más. Veamos qué nos tiene el Papa, continuando el tema de la catequesis, vicios y virtudes. Veamos qué nos dice sobre la ira. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaca. La segunda, llevar a la oración el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser.
esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor ser consciente de nuestra debilidad frente a la ira, de modo que, cuando surja, podemos encauzarla positivamente, para que ésta no nos domine, sino que la transformemos en un santo celo por el bien. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Como pudieron apreciar, queridos hermanos, en este video del Papa Francisco, la ira, señores, es un pecado capital que verdaderamente hace tanto daño, nos hace daño a nosotros mismos, a nuestra alma, a nuestro entorno, pero daña gravemente la imagen que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y dice el Papa que la ira cambia, o sea, es tan notorio que cambia hasta nuestro semblante. No se puede ocultar cuando expresamos nuestra ira, nuestro rostro se ve a veces rojizo, cambiamos la mirada y es algo bastante incómodo verse envuelto en un ambiente donde hay ira. Y como ya decíamos, si estamos con los hermanos, con los hijos o en la comunidad y manifestar esa ira, verdaderamente es como una granada que explota y daña a todos. La ira se desarrolla en nosotros esa percepción negativa del otro, es decir, que el otro es la escoria, el otro es al que yo debo humillar, al que debo eliminar, al que debo rebajar y sobre todo esparcir todo el veneno que llevamos dentro. Y si nos dejamos llevar, Padre, de esa ira, es casi prácticamente un caballo desbocado que no vamos a medir así, a simple vista, las consecuencias. Muy grave eso, muy grave. Sí, ¿Qué ustedes sí. dicen, hermano? Muy fuerte. Antes que nada, recordar que la ira es un pecado. Pecado capital. Es un pecado capital. Sí. Y el pecado nos lleva a la muerte. Sí. La muerte espiritual, la muerte de verdad, hasta física inclusive, ¿verdad? Hasta física. Entonces, el Papa nos está diciendo que la ira es un vicio que nos lleva a la muerte. Y dice que transforma nuestro rostro. Y eso que le compartí a Felo a raíz de este tema, yo hago creer que el otro está envenenado, que el otro no sirve, que yo tengo que humillarlo. Y tú lo que estás es emitiendo tu propio veneno, tu propia ira. Tú estás destruido, tú eres el que ve mal. Si tus ojos están ciegos, están mal, no puedes ver la realidad del otro. Por eso es importante, y el Papa nos dice que debemos de pedir la conversión y la misericordia. Por eso tenemos que llevarlo a la oración. Porque, ¿quién es el que tiene la ira? Yo creo que todos, Sí, sí. los seres humanos. Lo hemos experimentado. Experimentamos la ira. Sí. Y todos los pecados capitales nosotros los experimentamos. Por eso que en el primer bloque hablábamos de la oración nos da la fuerza que nosotros necesitamos. Nos hace humildes para saber que es Dios quien viene a levantarnos. Porque si contamos solamente con nuestras propias fuerzas, ¿a dónde vamos a ir? Si lo que hay en nosotros es mucha miseria, ¿verdad? Debilidades. No porque sea yo, porque sea el otro, sino que el ser humano está hecho de la misma materia. Y por eso nosotros siempre confiamos en el amor y la misericordia de Dios. Pues la fuerza nuestra está en el Señor, no en nosotros. Lo que hay en nosotros es simplemente fragilidad. Y por eso el pecado de la ira, como decíamos, cambia el rostro y es algo visible que no podemos nosotros ocultar. Entonces debemos de erradicarlo por completo y cada día pedirle al Señor que nos dé esa fuerza que necesitamos para ir erradicándolo de completo en nuestra vida y que nazca en nosotros la humildad, el amor, la caridad y el arrepentimiento de corazón. Amén, que así sea, señores. Y esto es algo tan real en cuanto a este pecado capital de la ira,
que realmente, pues, como ya ustedes lo han dicho, es tan visible como realmente el rostro de la persona se transforma de una manera, la forma de mirar, o sea, psicológicamente hablando, cuando la persona está airada, cuando tiene esa ira, de hecho hasta el corazón se le agita. Sí, O sea, sí. es una cosa tan grande que todo su ser, su organismo sufre mucho. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de verdad que nosotros debemos tratar de no airarnos, ¿verdad? Ni de ninguno de los pecados capitales? Los beneficios son de practicar siempre las virtudes. Es muy importante que podamos nosotros pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayudes, porque de verdad que algo que, como yo decía ahorita, no da beneficio a nuestro organismo. La persona se enferma. Una vez conocí una persona que decía que se airaba por todo y esa persona sufría mucho del corazón, tenía que visitar mucho al cardiólogo. Y desde que ese señor decidió no tener tanta ira, ¿verdad? Ni tener tanto odio contra las personas, él dice que después que él soltó, dejó todo eso y que realmente quizás pueda ser que le den un momento la ira, pero no como antes. Entonces él me decía que después de eso los médicos dijeron que ya él estaba muy mejor de su corazón. O sea que hay que tener cuidado. Silencioso, sí. paz, ¿verdad? Él recibió paz, recibió exactamente ya esos dones de la humildad. Dice, yo no era humilde, yo era demasiado altanero. Entonces después que él hizo esa práctica, se dio cuenta de que no le iba a ayudar en nada la ira. Es importante. Es importante. Muy importante saberlo. Mire, y el recetario que da el Papa contra esto, en base a la Escritura. Como el remedio. Sí, como el remedio, ¿verdad? El remedio. Pues es que no duremos todo el día, o sea, que no esperemos que llegue la noche y que amanezca para reconciliarnos. Es decir, que el perdón, Sí, sí. la caridad, la compasión, y Padre y Lusitania, la antítesis, ¿verdad?, de la ira es la bondad. Claro, la bondad, tolerancia, el amor. la comprensión. Cuando tenemos estos elementos, pues entonces ya no entramos en el terreno, porque a veces sucede que comienza alguien con la ira, pero el que lo escucha o el que es objeto de esa ofensa también responde con lo mismo. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para no hacerlo? Pero el tratamiento también para no repeler al mismo tiempo es prácticamente lo mismo. El perdón, la compasión, la oración, la bondad, la mansedumbre. Pero todo esto es gracias a una vida, volvemos, de la oración. Porque la oración, contemplación, es lo único que nos puede ayudar a cambiar todo ese océano de maldad que hay en nosotros por el pecado y de rebeldía. Claro. Somos rebeldes, Padre. Sí, y Lusitania, somos rebeldes. Y más cuando nos encontramos en un ambiente hostil. O injusticia, cuando hay injusticia. Exacto, cuando nos sentimos cuando hay injusticia, que hacen injusticia. Pero, y a raíz de que el tema es las virtudes y los vicios, el Papa también hablaba en el video de una ira santa. Santa. Sí, la santa. Se oye contradictorio, ¿verdad? Sí. Se escucha contradictorio, pero hay que explicarlo bien. Claro. No ser tolerante con el mal. Con la injusticia, con las cosas malas. Injusticias. Si una persona está siendo víctima de una injusticia, de un abuso, tú como un verdadero cristiano no puedes pasar por el lado y como que no te importa. Exacto. O sea, la indiferencia. No, yo tengo que defender a ese hermano para que no sea maltratado. Y entonces, con el mismo ímpetu y la fuerza y la energía, pues tenemos que defender. De una ira santa, pero santa. Y ahí me recuerda lo que tú decías ahorita. Todos somos profetas, dijo Lusitania en el primer bloque. Así es. Sí, todos somos profetas, porque el profeta anuncia a Dios, cultiva las virtudes divinas y denuncia las injusticias. Entonces, Padre, la santa ira es la defensa de la injusticia. Padre, la santa ira también, que habla la palabra, es cuando Jesús, que entró al templo, ¿verdad?, y vio que había demasiada, ¿verdad?, que tenían un desorden, que rompió una mesa de una, ¿verdad? Sí. Eso fue una santa ira. Una santa ira, defendiendo el santo hogar, la casa del Padre. Ustedes han convertido la casa de oración en cueva de bandidos. Entonces, celo por la cosa de Dios. Exactamente. Eso fue una santa ira. Muy buen ejemplo. Sí, me acordé de eso. Eso está en San Juan. Santa ira, San Juan. Capítulo 2, San Juan. Claro, en el Evangelio lo dice claramente. Sí, porque podemos pretender, Padre, que, todo se puede remediar
con un silencio sepulcral, sin hacer nada, sin denunciar, por ejemplo, las injusticias, sin denunciar que dentro de la iglesia a veces se infiltran personas, lobos. Hay que defender la fe, hay que defender los principios, los valores, la vida, y todo esto tiene que hacerse con una voz, ¿verdad? Y con una actitud. Con autoridad. Con autoridad, Sí. claro, sí, sin denigrar, sin ofender, pero simplemente resaltando que tiene que imponerse la justicia y el plan de Dios en nuestras vidas Felo, y en los demás. no, Amén, Felo, amén. y que en la vida del Sí. cristiano es imitar a Cristo. Exacto. Y Pero, él no fue ¿qué facultad de Cristo? Todas. y un hombre activo, Y Jesucristo fue un revolucionario. Así es. Revolucionó el mundo. revolucionó el mundo. Todo es o antes o después de Cristo. Entonces, Jesús también tuvo su santa ira, sobre todo defendiendo a las cosas de Dios, pero Lusitania al mismo tiempo cuando defendió a la Magdalena, La Magdalena. que era apedreada y Sí. calumniada por otros pecadores como ella, Exactamente. ¿verdad? La defendió. Pero- que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Vaya, sí, pero fue con mucha autoridad también. Sí. De verdad que es muy interesante hablar de estos vicios que humanamente, porque somos frágiles, podemos caer en lo que es la ira. Y en estos vicios que hemos estado hablando durante estas semanas, que de verdad me encantó que el Papa hablara de ellos, porque a veces estas enseñanzas están ahí de los pecados capitales, pero muchas veces nosotros no nos formamos, no nos damos cuenta de tanta riqueza que tiene nuestra iglesia y que nos ayudan a nosotros mismos, al comportamiento de nosotros como seres humanos y como cristianos. O sea, que cada día vamos a pedirle al Señor que nos aumente con su espíritu, ¿verdad? Hacer las buenas obras, hacer las cosas bien, y que si es una ira, que sea santa como la de Jesús. Sí, sí, y que nos ayude el Señor a tomar conciencia, porque ya Felo destacaba a la luz del Evangelio cuáles elementos tenemos que llevarlo a la oración para perdonar, para pedir misericordia. Pero señores, recordemos que debemos hacer un análisis de nuestra vida. Sí, sí, ¿Cuáles son mis iras? ¿Cuáles son mis debilidades? Claro. Tomar conciencia de ello para pedir, para saber por qué yo voy a pedir, qué el Señor tiene que cambiar en mi vida. Claro, y el comportamiento, a veces, señores, tenemos que revisarnos. Sí. ¿Por qué yo estoy actuando de esta manera? ¿Por qué yo le hablo tan mal a mis seres queridos, a mi esposo, a mis hijos que están tan cerca, a los vecinos? ¿Por qué yo me estoy comportando de esta manera tan agresiva? Tenemos que revisarnos y hacer un autoanálisis, autoevaluación. señores. Evaluación. Es un signo de que Sí. tu corazón anda mal. De que anda mal y que las cosas no están bien, hay desorden en tu vida. Padre, Sí. y Lusitania, y no es solamente quedarnos con el hecho de que, bueno, hicimos un acto grave, también confesarlo. Claro. Y está la herramienta que nos dejó el mismo Señor, el sacramento de la reconciliación. Y usted, Padre, Sí, como claro. sacerdote, ¿cuántas confesiones no habrá escuchado? Y muchas veces no escucha eso. No se le Pido olvida. perdón porque maltraté verbalmente a mi hijo, a mi esposa, a mi compañero de trabajo, a mi jefe. Eso hay que confesarlo, Padre. Hay dos sacramentos Sí. que son de sanación, Señores. ¿verdad? La unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación de la confesión. La confesión, que es lo Para mismo. sanar, ¿cuáles enfermedades? Las que tenemos todos. Espirituales. Las que tenemos todos, sí. Sí. El Señor sana, vino a sanar y pasa tu mano sanadora, pero tiene que haber conversión en tu corazón. Y la conversión y la fe se da, señores, por medio de un encuentro con Jesús. No hay de otra manera. Padre, y Aceptarlo como nuestro como Salvador. nuestro Salvador. Algo importante también, que hablando de esas enfermedades que son sufrimientos porque no se ven. Por ejemplo, si yo me duele un pie, yo digo, wow, me duele aquí el pie. Pero cuando tú tienes un sufrimiento de que no perdona a alguien, eso se llama realmente falta de salud espiritual, de que tú no perdonas a esa persona. Entonces tú estás sufriendo. Entonces es importante saber que hay que tener esa condición de vida, de que uno sabe que debe confesarse, de que debe de asistir a los sacramentos para poder sanarnos. Si no, no hay otra manera como sanarnos de eso. Padre, y hay iras que no solamente son aquellas que se manifiestan verbalmente, hay iras que se quedan dentro y que son comportamientos donde vamos accionando hasta sutilmente por debajo y vamos haciendo daño, porque está esa raíz demoníaca, esa raíz que
que si no la cortamos con los remedios que lo acabamos de mencionar, pues se quedan anidaditas y guardaditas y pensamos que solamente se manifiestan en un momento, como decía Lusitania, cuando nos sentimos que nos han hecho injusticia, cuando no hemos sentido que nos han dado el reconocimiento esperado y así sucesivamente. Sí, vamos haciendo bastante mal y una acción. Sería bueno también poner algún ejemplo de cuando nosotros tenemos ira. Cuando vemos una persona que no nos cae bien y comenzamos a tirar peste, ¿verdad? Sí, malas Tirar peste. palabras. Correcto. No acepto la presencia del otro. O cuando denigro a los demás, cuando somos egoístas. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Cuando una persona tiene una actitud y yo lo quiero quitar de la faz de la tierra, no lo puedo ver. Hasta El odio. escuchar su Que no lo voz. soporto, No lo dicen alguna soporto. gente. Ay, Dios mío. ¿Y quién eres tú para no soportar al hermano? ¿Eres tú acaso un juez? No eres simple y llanamente al hermano hay que amarlo, aunque no me gusten sus acciones, porque yo no puedo ser un juzgador, ¿verdad? Muy interesante. La ira está permanentemente en nuestra vida y tenemos que erradicarla, ¿verdad? Claro que Pero sí. ¿qué se esconde? Sabemos, pero a veces, bueno, como ya usted decía, ¿qué se esconde detrás de nosotros, de la persona que es muy airosa? Una persona que difama también incluso. Sí. ¿Qué hay detrás de todo eso, padre? Algo Detrás, importante. simple y llanamente, el pecado de muerte que subyace en nuestra vida. Y heridas, permanentemente. muchas heridas. Muchas heridas. Muchas heridas que a veces la heredamos desde la niñez y desde la vida adulta también. Muchos traumas. Heridas, traumas, y debemos de hacer conciencia para sanarlos. Así es. Pues, queridos hermanos, como decía el padre Cecilio, es importante hacer ese análisis profundo de nuestra vida, identificar por dónde, cómo nació esa ira, para pedirle al Señor que nos sane, porque para eso estamos llamados, ser hombres y mujeres sanados y transformados por el Señor. En este momento vamos a hacer una pausa y en breve volvemos a su programa Iglesia y Actualidad. Qué bueno, ya estamos de vuelta, señores, y ahora vamos a ver otro video, un video con el Papa hablándonos de los enfermos, esta vez hablándonos de los enfermos terminales. Veamos. Hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden. Incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano. Bueno, aquí estamos para hablar un poquito,
padre, querido padre Felo, de lo que el Papa pues, nos ha hablado en este video, de especialmente y que aprovechamos, ¿verdad?, para la jornada mundial de, ¿verdad?, De por los los enfermos. enfermos, la oración por los enfermos, y qué bueno que él nos está hablando Que es de, el de 11 esos enfermos. 11 de febrero, de este mismo mes. Y coincide con Sí, la fiesta de Nuestra Señora de de Lourdes. Lourdes. Así mismo, Nuestra Y Señora de sería bueno Lourdes. también decir que fue el Papa Juan Pablo II Claro. que instituye esta celebración Mundial. el 13 de mayo del 1992. Es a partir Oye, de ahí que se celebra. el 13 de mayo, 13 de en mayo. Cova de Iría. Sí, sí. El 13 de mayo Qué de bien. 1992 instituyó esta celebración para orar por los enfermos y hacer todos nosotros conscientes de ello. Y es muy, de verdad, especial, porque he visto mucho testimonio, he escuchado personas que en ese día van a la Eucaristía, le imponen los santos óleos, ¿verdad? Lo ungen, lo que hablábamos ahorita, esa unción a los enfermos, y han sido sanados muchas personas. Así Muy es, y importante. algo muy importante que dice, hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden, incurable e incuidable, y no son, No son lo mismo. No es lo mismo. Exacto, No es no, lo son lo mismo. mismo. Incurable. e incuidable. E incuidable. ¿Qué significa O esa sea, dos es como cosas? cuando ya está al final de sus días ya. Incurable Una es que no hay persona- cura. Exacto. Sí. Y entonces, pero no quiere decir que no se pueda cuidar Que no se pueda esa cuidar. persona, que El como Papa- hizo Jesús, se El acercó. Papa ahí Exacto. está bueno, Mire. tirándonos nuestra cosita. Sí, ahí, ¿verdad? así mismo. Sí, que una responsabilidad. Está bien que no, por voluntad de Dios, tiene que recorrer ese camino de purificación, pero los que estamos al lado del enfermo tenemos que cuidarlo y manifestar nuestra caridad, nuestro amor, nuestra compasión, que no siempre es así, Padre, y Lusitania. Sí. ¿Sabe Siempre que- nos molestamos. ¿Sabes qué es importante? Además de cuidar al enfermo, porque a mí también me tocó con mis padres y he visto muchas personas muy enfermas, que también el cuidador, padre y Felo, tiene que cuidarse también, porque a veces se descuida mucho una persona que está cuidando a ese ser tan amado y se descuida de una forma que también se desgasta. O sea que es importante cuidarlos a ellos, pero también si usted está en esa situación, cuidarse usted también, que está siendo como esa persona que está protegiéndole. Así Dice es. aquí, incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, Ay, sí. al Claro. acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual y al acompañamiento humano. Está bien que si una persona tiene una enfermedad ya, que un cáncer terminal, que ya solamente un milagro de Dios, pero eso significa que esa persona está en el momento más fuerte o de la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué necesita esa persona, señores? Que estemos con él al lado. Acompañando. Porque si ya tenemos la enfermedad física incurable y si además se le pega el que está solo, el que se siente abandonado, que no se siente querido, que no se siente amado, yo creo que entonces que serían dobles enfermedades que tiene. Claro, Y el Papa nos está interpelando, señores, a nuestros enfermos, acompañémoslo. Y lo dice textualmente, acompañamiento psicológico, acompañamiento médico, humano, acompañamiento social. Espiritual. ¿Qué le parece, verdad? Padre, Claro. y hoy en día a esto Exacto. hay muchos países que ya se está hablando, se está desarrollando el cuidado paliativo. Sí. Y esto es todo una acción científica, humana, médica, espiritual, de instituciones que se dedican a tratar personas ya que saben que no tienen cura, tienen una enfermedad ya terminal, y sin embargo se le da el acompañamiento completo, integral, para hacer bien morir a esta persona. O sea Eso sí es que importante. eso es muy importante, esa parte integral. No Dichosos, descuidar. dichosos Exacto. los que tienen eso. Así Porque mismo. ¿cuántos enfermitos uno lo ve abandonado? Por ejemplo, con la pandemia, señores, muchas personas murieron solitos. Sí, y uno mismo va a ungir un enfermo
y a veces como lo tienen tirado ahí con la toalla, la Bendito sábana, ya... que Mal hace cuidado. Sí, ya Que no hay más nada que hacer ya. hace 15 días que debieron haberla lavado y cambiarle la sábana, Sí, ponerlo Dios mío. bonito ahí. Ponerlo bonito y limpio, higiénico. Sí, Hay que eso es parte higienizarlo. Eso es también. muy importante también, señores. Y también dice que el Papa decía que a veces no pueden muchas veces esos enfermitos ni hablar. A veces pensamos que ellos no nos conocen, pero si les tomamos de la mano, entendemos que están realmente en esa sintonía de conocer como a ese ser amado. No vamos a pensar de que porque que no pueden hablar, ¿verdad? No pueden escuchar. Ahí sí la presencia de ese ser querido puede estar cerca, como hablaba el Padre. No lo dejemos solitos, vamos a acompañarle, pero vamos a hacerle lo que de verdad ellos necesitan, alimentarlo bien, tenerlo bien, eso es importante. Y así mismo como hablábamos, dice Juan Pablo II, que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos que ya hablábamos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. De hecho, los cuidadores deben tener un entrenamiento. Sí. Tanto también el que trabaja la parte espiritual debe tener un entrenamiento, porque tampoco en la parte espiritual no podemos ir como inquisidores. Te vas a morir, te vas a condenar, sino que con mucha caridad, con mucho amor, hace llevar a este paciente al ambiente de la fe, si lo requiere, o sea, perdón, si lo quiere, porque la fe tampoco no es algo obligado. Y todo esto debemos tener siempre el instructivo ideal, porque podemos hacer mucho mal cuando estamos cuidando a un paciente. Mencionaba el padre, el descuido de la parte física, del aseo, incluso hay algunos que comienzan a peinarlos, Sí. y eso. Arreglarle cortarle sus las uñas, las uñas. arreglarle sus uñas, Cortarle el calidad. pelo. cortarle su Exacto. pelo, tenerlo bonito. Dice el Papa que las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual y el apoyo social. Wow. Porque y Lusitania hacía referencia hace un ratito de que también tenemos que cuidar del que está cuidando. El que está cuidando. Sí. Por ejemplo, cuando le llevamos la comunión a un enfermo terminal, y si hay una persona que comulga, es bueno también llevarle la comunión a la persona que está ahí, Claro. porque está participando de la iglesia. Sí. Y confesarla también si es necesario, ¿verdad? Exacto. Y Y esa a persona, veces ni pueden ir a la Eucaristía. misa No, por porque estar cuidando al sí. paciente. tenemos casos conocidos de personas que se consagran ahí a su esposo, a su hermano, a su a madre. su padre, a su madre. Sí, y personas que realmente necesitan también, como decía el padre, de que le lleven esa comunión, de que le lleven a Jesús Eucaristía. ¿Por qué? Porque esa persona está débil, está sufriendo también. Al ver a ese ser tan amado, que está tan deteriorado, que ya sabe que ya pronto se va a ir, esa persona necesita ese alimento espiritual también. Señores, y nosotros podemos ser fuente de sanación. Y les cuento que hace un tiempo me llamaron para que fuera a llevar un sacerdote a un paciente ya en estado muy deplorable. Y entonces el cuidador, cuando fue el sacerdote que ungió al enfermo y que ella también recibió la confesión y la comunión, esta persona luego me llamó dando gracias porque se sintió tan bien, y estas personas se sienten, padre, secas, sí, se secan. Se secan sirviendo a los demás. O sea que eso que usted decía y que recalca el Papa, es importantísimo tomarlo en cuenta en la acción pastoral. Eso sí, de verdad. Entonces también tenemos que es llamar interesante. a la conciencia de los que están sanos Los ministros, y de los que están sanos. los Sí, que están sanos. Porque dice el Papa también que oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesario, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista humano. Sí, señores. Hijo, hija, hermano, hermana. Es tan bonito ver cuando las familias se unen,
que hay un enfermito, que los nietos, todo el mundo, bueno, a mí me va a tocar cuidar a mi abuelo tal día. Eso pasó en mi familia, gracias a Dios. Es que mi sobrina, que sabía inyectar, que yo sé un poquito de medicina, yo la inyecto, a mí me toca. Y así es importante ver la familia involucrado, unidos en ese momento tan crucial, en esos días tan tristes a la vez, porque nadie quiere que sus seres amados se vayan, pero sabemos que las enfermedades, muchas enfermedades, como decimos acá, terminales, necesitan de que la persona esté consciente de que ese ser querido pronto se le va. Señores, se les va a ir. y otro elemento importante, que estos enfermos terminales caen en depresión. Sí. O sea, ipso facto, caen en depresión. Entonces, nosotros también desde esta fundación Manos Compasivas y demás fundaciones que andan por ahí trabajando sobre la salud mental, la misma iglesia debe acompañar también a la familia en esas terapias tan importantes de salud mental, porque está bien, no vamos a recibir a lo mejor la sanidad del cuerpo, pero la sanidad de la mente, la sanidad del alma es fundamental, porque también involucra a la familia, los hijos, el vecino, la misma comunidad, todo. O sea que hablamos también aquí de integralidad, meter todos los mecanismos, todos los profesionales que sean posibles para llevar bienestar desde la fe. Hemos visto casos, señores, milagros en personas que están ahí en un hecho, ¿verdad? En una cama, como decimos, ahí muchos años en una cama y nunca había tenido la oportunidad, nunca había tenido esa oportunidad de recibir a un sacerdote. Y qué bueno que cuando esa persona recibe la unción, o sea, se confiesa, recibe a Jesús Eucaristía, y hemos visto milagros de personas que se paran de esa cama. Padre, yo he visto personas que ya pues creían los médicos y sus familiares que esa persona ya era terminal y que se iba a ir. No, llega el Señor a través del sacerdote, lo unge, ¿verdad? Primero lo confiesa, Padre, ¿verdad? Correcto. Primero lo confiesa, y luego esa persona recibe una sanación porque de verdad tenía resentimiento muchas veces, odios, dolores y traumas que tenía que perdonar. Y hemos visto mucha gente sanada. Y algunos momentos hay hasta que bautizarla. Bautizarla, si no claro que sí. Si Exactamente, sí. reciben sus bautismos. En esta misma semana, tuve la oportunidad de llevar la unción de los enfermos a una persona, que no voy a mencionar su nombre, de la parroquia San Mauricio. Y ayer murió su padre. Y fue tan motivador y tan alentador recibir el sacramento y la gracia por ese sacramento. Y ahí mismo me dijeron, yo veo su programa, nos hablaron. Oh, sí. Bendito Veo sea su Dios. programa. Y entonces yo, simple y llanamente, desde aquí, desde nuestro programa, que es Noelia, capellán, del coro de San Mauricio, que acaba de perder su padre. Nos unimos a tu dolor. Sí, y nos unimos a toda la familia. Él es de Puerto Plata y están en este momento tan difícil de la vida. Pero nos unimos de fe para también orar por eso. Y el sacramento, porque también la familia tiene que recibir los sacramentos, Claro. y tiene que acogerlo, ¿verdad? Sí. Y todos salen también Beneficiados. ¿verdad? Y bendecidos, señores. Padre, el año Muy pasado bendecido. ocurrió también que otro testimonio, me llamaron para un enfermo que ya estaba ya por irse en un hospital y dijeron, ¿tú me puedes conseguir un sacerdote? Pues de una vez conseguimos el sacerdote. Y déjenme decirle, queridos hermanos, que la persona después me llamó. Tú no sabes que después que le hizo la unción, Sí. el hombre al otro día quería irse para su casa. Hermano, ¿No se murió? usted y yo tenemos que el mismo ministerio, él mismo. Ese es señor, Qué es un bendición, sacramento. un sacramento. Es un sacramento que restaura no solamente Sí, sana, el libera. alma, también el cuerpo. Cura el cuerpo y todo. Bendito Del sea el que Señor. cura Los el alma sacramentos son para vivos y para dar vida. vida. Siempre me gusta repetir Y esto. vida en abundancia. Bendito sea Señores, y también una sugerencia a los ministros, que cuando vayan a llevar la Eucaristía a un enfermo, llévenle al cuidador si también la va a recibir, si recibe a Jesucristo. Bueno, señores, Mire, sí, gracias a... Estuvimos varios santos, San Juan Ay, Bosco, sí, San Juan Bosco. y también la Beata. Nosotros estamos invitando, que nos dicen las hermanas, que todo aquello que sientan esa motivación por entrar en la vida religiosa, los pueden llamar. Ahí le vamos a poner los teléfonos para que llamen a las hermanas o a los mismos hermanos salesianos
y ser parte de esta gran familia. Gracias. Bueno, y gracias a nuestra gente de Inmaculada TV, allá pues en Atlanta, toda nuestra audiencia también. Pues gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares y también de valorar este trabajo que hacemos con tanto amor y con tanto agrado. Los que estamos aquí, los que están también detrás de la cámara, nuestra bendición y también nuestra animación. Y que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta Bye, la bye. próxima. Ay, gracias.